Me equivoqué con la Reserva Federal. Así es. A lo largo del resto de este video voy a revelar por qué me equivoqué con la Fed y te lo voy a explicar en tres rápidos y sencillos pasos. Paso número uno. Vamos a repasar por qué no se requieren tasas de interés reales positivas. Así que lo que tengo aquí es que se requieren. Esto es una falacia porque no creo que las tasas reales positivas sean realmente necesarias para doblegar la inflación. Así que la primera cosa o la primera idea, digamos, en la que me equivoqué con la Fed es que si tuviésemos tasas de mercado, siempre serían más altas que las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal. Usando hoy como ejemplo, supondríamos que si la tasa de mercado prevaleciera, si la Fed no estuviese manoseando la tasa de interés, estaría por encima de la tasa del IPC. Así que si el IPC está en 9.1%, suponemos que la tasa de mercado sería como mínimo del 9%. Necesitaríamos tasas reales positivas porque en primer lugar, ¿quién va a prestar un tipo de interés negativo cuando se le va a devolver menos poder adquisitivo del que presta? Y en segundo lugar, es casi imposible derrotar a la inflación porque si se tienen los tipos reales negativos, se va a incentivar el endeudamiento. Así que vas a tener la cantidad de préstamos por las nubes y esto va a crear M2 adicional, que va a conducir a más y más inflación de precios. Así es como va la historia. Así que tenemos que tener tipos positivos para bajar el endeudamiento, bajar M2 y la oferta monetaria para que la inflación baje naturalmente. Pero vamos a derrotar este argumento en primer lugar antes de entrar en los gráficos. Editor, ve mostrando el crédito bancario desde 2020 hasta 2022, donde hemos tenido tasas masivas de interés reales negativas y verás que aumentaron en torno al 22% en números aproximados. Bien, nosotros decimos, George, bueno, ¿por qué es que hemos visto, o bueno, una de las razones por las que hemos visto tanta inflación de precios del consumidor? Pero ahora volvamos al 1979, a 1982, cuando Paul Volcker doblegó la inflación. Y vemos que el crédito bancario del 79 al 82, cuando la inflación pasó de, digamos, el 14 o el 15% hasta el 5 o el 6%, el crédito bancario subió un 25%. Entonces, ¿cómo es posible que el IPC pase de menos del 2% a más del 9% cuando el crédito bancario crece un 22%? Y luego tenemos que el IPC pasa del 16% a un 5% cuando el crédito crece un 25%. Eso no tiene sentido. Así que podemos concluir sin temor a equivocarnos que el hecho de que tengamos tipos reales negativos no significa necesariamente que la cantidad de préstamos que otorga el banco suba. Además que el hecho de que el crédito bancario crezca a un ritmo rápido o lento, no sé si tiene algún efecto causal con la tasa del IPC. Pero ahora vayamos a este gráfico en la pizarra. Comienza en 1940 hasta 1952. A la izquierda vamos desde el menos 5 hasta el 15%. Empezamos con la línea azul que representa el tipo de interés del tesoro a un año. Y estas líneas rojas indican el IPC. Así que a partir de 1942 el IPC subió al 12% y luego cayó al 0%. Entonces, si necesitáramos tipos reales positivos para bajar la inflación, ¿cómo se resuelve eso? Porque aquí tendríamos tipos negativos de digamos el 10% para hacer las cuentas fáciles. Así que teníamos un tipo de interés negativo del 10% o quizás 11%, pero aún así la inflación volvió a bajar. Tú dirías, oh George, es debido a la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, bla, bla, y los controles de precios, de acuerdo, pero la cuestión es que para bajar la inflación no necesitamos necesariamente tipos reales positivos. Y eso implicaría que el tipo de interés de mercado no sería siempre positivo.
Más sobre esto en un momento. Pero la situación es aún más extrema. En 1947 el IPC superó el 19%, mientras que los tipos de interés estaban en torno al, digamos, 1%. A un año o 2 años después tenemos el IPC en negativo, 1, 2, tal vez 3%, dependiendo del gráfico que se mire. Así que pasamos del 19% de inflación a deflación en cuestión de 2 años, mientras teníamos tipos de interés reales extremadamente negativos. Exactamente lo mismo ocurrió a principios de la década de 1950, cuando pasamos del 9% al 1% en IPC, cuando la cotización a un año era de alrededor de 2%. Ahora sé que muchos de ustedes están viendo este video en este momento, dirán: George, lo entiendo, pero eso fue en los años 40 y fue una excepción. Teníamos todos estos factores extraños que estaban en juego y hoy es muy diferente. Lo único que tienes que hacer es mirar a los años 70 y hoy va a ser una repetición de los años 70. Y eso demostró que teníamos que tener tipos reales positivos para doblegar la inflación. Pero ese es un horizonte temporal muy limitado. Volvamos a los años 1800, cuando no teníamos un banco central y realmente teníamos verdaderos tipos de interés de mercado, para ver cómo se desarrollaba esto. Editor, vamos a la de internet. Lo primero que notarás en este gráfico es que los tipos de interés eran muy consistentes, relativamente hablando. No subieron ni bajaron mucho como vemos hoy en día. De nuevo, este es un gráfico del IPC y del rendimiento del tesoro a un año, pero incluye los tipos de interés reales, así que el tipo de interés menos el IPC. Y puedes ver cuando destaco la línea negra que representa el rendimiento del tesoro a un año, cómo es de recta o consistente la falta de volatilidad. Digamos, alcanzamos una tasa de interés a un año de aproximadamente 8.35% en 1871 o 1872. Y luego las tasas de interés no tocan fondo hasta alrededor de 1895 o algo así, aproximadamente 20 a 23 años más tarde, en donde llegó al 3%. Así que vamos, desde el pico de la depresión, tal vez 8.5% hasta el 3%. No hay una gran discrepancia allí, no es un delta enorme, tienes un delta del 5% y eso en el lapso de, llamémoslo, 25 años, donde ahora, si te remontas a los últimos 40 años más o menos, tenemos un lapso que va desde el 18%, y esto es fondos de la Fed, hasta el 0%. Y obviamente el tipo a un año se habría movido casi igual, así que mucha menos volatilidad con los tipos de interés cuando tenemos tasas de mercado en comparación con la Fed. Pero mi punto principal aquí es señalar los movimientos en que la tasa de inflación se hizo extremadamente alta. Primero y más importante, miremos en 1880 o así, cuando la tasa de inflación llegó al 20%. Y ten en cuenta que estas son tasas de interés de mercado, no tenemos una reserva federal. ¿Dónde estaba el tipo de interés del tesoro un año? 5.1%. Luego bajamos al 5% de deflación. ¿Y qué hizo el tipo de interés? Bajó desde 5.1% hasta el 4.7%. Retrocedamos un poco y obtendremos un extremo aún mayor. Así que empezamos en 1878, cuando la inflación era del 15% negativa, la deflación era del 4.9%. Bien, bueno, entonces avanzamos un año o dos y llegamos a 1880. La inflación
el 20%, las tasas de interés 5.1%. Así que ese es un ejemplo aún mejor porque pasamos de una deflación del 15% a una inflación del 20% y los tipos de interés subieron la exorbitante cantidad de 20 puntos básicos. No 20%, sino 20 puntos básicos. Y aunque no tuvimos tipos reales positivos, de hecho tuvimos tipos negativos del 15.59% durante 1880, aún así la inflación volvió a bajar a un menos 5.71% durante los 2 años siguientes. Ese no es el único ejemplo. Pasemos a 1900, cuando la inflación subió al 16.9%, llámese 17%, tipos de interés nominales 4.6%. Y de nuevo, estas son las tasas impulsadas por el mercado. Así que mi objetivo con el paso número 1 era ilustrar que si tuviéramos tipos de mercado, no significa necesariamente que siempre serían más altos que los de la Reserva Federal. Y definitivamente no siempre necesitamos tipos de interés reales positivos para reducir la inflación. Paso número 2. Así que lo que entendí mal sobre la Reserva Federal, si no lo entendiste en el paso número 1, es que las tasas de mercado no siempre serían más altas que los fondos de la Fed. La tasa a un día que el mercado libre establecería si no tuviésemos un banco central no necesariamente sería siempre más alta que la tasa de la Fed. De hecho, incluso diría, aunque la mayor parte del tiempo la tasa de los fondos de la Fed es artificialmente baja, creo que a veces la tasa de los fondos de la Fed es artificialmente alta. Sé que esto puede ser blasfemo para aquellos bitcoiners y los amantes del oro que están viendo este video ahora mismo, pero permítanme explicar. Así que tenemos un gráfico de la hipoteca a 30 años y podemos ver que comienza en mayo hasta agosto, a la fecha de hoy de este año 2022. Comienza alrededor del 5.3% o así y sube a 6.2%, luego baja de nuevo a 4.9%, donde estamos hoy. Tengan en cuenta que la tasa de inflación ha estado subiendo incluso desde junio, pero aún así las tasas hipotecarias están bajando. También hay que tener en cuenta que la tasa de los fondos de la Fed subió en junio al 1.5%. De hecho, los titulares de CNBC fueron que esto no tenía ningún precedente en las últimas 2 décadas. Habría que remontarse a 1994 para ver una subida en las tasas de interés de esta magnitud, 75 puntos básicos. Lo volvieron a hacer de nuevo a finales de julio con otra subida de 75 puntos básicos. Pero de nuevo, las tasas de interés de las hipotecas han bajado. Así que si las tasas de interés están muy bajas porque el IPC está en 9.1%, porque las tasas hipotecarias están bajando. Y también les recuerdo que este es un momento en el que la Fed no está comprando valores respaldados por hipotecas. Así que técnicamente todas estas hipotecas que están siendo producidas por el mercado están siendo absorbidas por el sector privado. Ahora bien, es cierto que tienes algo de manipulación por parte de Fannie y Freddie allí, así que no es completamente un libre mercado, porque el libre mercado nunca daría una hipoteca de 30 años en el primer lugar, pero incluso si se miran las tasas de interés de las hipotecas de 10 y 15 años, creo que representan más un libre mercado que los préstamos que están en los balances de los propios bancos. Vemos que las tasas de interés están prácticamente planas momento en que la Fed está subiendo las tasas de manera significativa y el índice de precios al consumidor está subiendo. Ahora la respuesta que voy a recibir aquí es sí, George, entendemos lo que estás diciendo, pero las tasas de las hipotecas están vagamente ligadas al rendimiento de los 10 años. El rendimiento del tesoro a 10 años ha bajado en ese tiempo porque el de 10 años está prediciendo que la Fed va a derrotar la inflación. Así que
porque el de 10 años está prediciendo que la Fed va a vencer la inflación, es por eso que está bajando. Y como la Fed no estaba allí en primer lugar, entonces los tipos de interés se dispararían en el de 10 años porque el IPC está en 9,1% y sabemos que el IPC en realidad subestima la inflación. Vale, es un argumento válido, pero pensemos en ello. Si el argumento es que la Fed siempre tiene el extremo corto de la curva artificialmente bajo, entonces podemos decir que los tipos del mercado en el extremo corto serían aún más altos. Entonces digamos 2,25 o 2,5, que es su rango ahora mismo. Bien, si los tipos de interés fueran aún más altos, bien, si fueran alrededor más altos en el extremo delantero de la curva, ¿cómo puedes argumentar que en el de 10 años estaría prediciendo que tendríamos mayores tasas de inflación en el futuro? Por lo tanto, esas tasas suben en absoluto. Si los tipos de interés en la parte delantera están subiendo, independientemente de lo que haga el mercado o la Fed, los tipos de interés a 10 años estarían en realidad bajando, porque se estaría prediciendo menor inflación en el futuro y no más inflación. Si los tipos en la parte delantera o incluso mayor. Así que no puedes sentarte y decir que ambos conjuntos de tipos de interés son artificialmente bajos cuando si estos subieran, estos otros bajarían. Paso número 3. Ahora veamos el efecto Fisher o la ecuación de Fisher. Editor, vamos a la internet. El efecto Fisher establece que el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Por lo tanto, los tipos de interés reales disminuyen a medida que aumenta la inflación, a menos que los tipos nominales aumenten al mismo ritmo que la inflación. Es importante que el tipo de interés real sea positivo para que un prestamista o inversor sepa que está venciendo la inflación. Si el tipo de interés real es menor a cero, entonces lo que se paga en una cuenta de ahorro no está venciendo la inflación. El ahorrador estaría perdiendo dinero desde la perspectiva del poder adquisitivo. Por ejemplo, Fred tiene $1,000 y quiere comprar un frigorífico que cuesta esa misma cantidad, pero no lo necesita hasta el año que viene. Así entonces, Fred coloca los $1,000 en su banco en un certificado de depósito a un año que paga un 5% de interés. Este 5% de interés es la tasa nominal. Si la inflación es del 6%, utilizando la fórmula de Fisher, el tipo de interés real del préstamo es del menos 1%. Al final del plazo del CDT, Fred recibe $1,000 más $50 de intereses, pero debido a la inflación del 6%, el precio de la nevera ahora es $1,060. Los $1,050 de Fred ahora no alcanzan para comprar el refrigerador. Desde el punto de vista del poder adquisitivo, Fred ha perdido dinero durante el plazo de un año. Así que básicamente lo que dice la ecuación de Fisher es que tenemos tipos reales iguales a los nominales menos la inflación esperada. Esta palabra clave aquí, las expectativas. Así que vamos a ir a través de este primer ejemplo en el que tenemos el promedio de Joe aquí. Él es bastante molesto. ¿Por qué? Porque el rendimiento de su inversión está obteniendo un menos 6% cuando se ajusta por la inflación. Así que como el poder adquisitivo está bajando un 6%, al igual que el tipo del video, entonces, ¿por qué está bien esto? Bueno, digamos que los tipos nominales ahora mismo en el Tesoro a 10 años lo hacen incluso al 3% y la inflación actual es del 9%. Por lo tanto, tienes el 3% menos el 9%, esto equivale a un menos 6%. Pero estamos en el mercado y en este es el punto de Fisher en el que los inversores siempre quieren un retorno a su inversión. Así que lo que van a hacer es exigir un tipo de interés que tenga rendimientos positivos esperados en cuanto al aumentar su poder adquisitivo. Así que si vemos el bono de 10 años cotiza al 3%. Esto implica que las expectativas de inflación futura serían, digamos, del 2%, solo usando ese número como ejemplo. ¿Por qué? Porque el ciudadano medio necesita un retorno de la inversión.
quiere un rendimiento positivo esperado que aumente su poder adquisitivo. Por lo tanto, si está aceptando una tasa del 3%, está implicando que las expectativas de inflación futura son del 2%, porque al final va a necesitar una tasa de rendimiento positiva. Así que basado en el efecto Fisher, el mercado está prediciendo que la inflación futura va a ser del 2%. Significa que la Reserva Federal tiene las tasas de interés demasiado altas ahora mismo, no muy bajas. Y esa es la premisa del video. Es lo que entendí mal sobre la Fed, es que asumí que la tasa de interés de la Reserva Federal era siempre más baja de lo que sería la tasa de mercado. Pero ahora mismo el mercado de bonos nos está diciendo que la Fed se ha equivocado en la dirección opuesta. Tienen los tipos de interés demasiado altos, no demasiado bajos. Ahora, la réplica que voy a recibir de aquí de inmediato va a ser la gente diciendo, George, pero la única razón por la que estamos comprando estos bonos del tesoro es porque no hay otras opciones ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Comprar acciones a estos niveles altos que de paso están bajando? No. Lo más probable es que se estrelle aún más. Podríamos tener este evento de cisne negro. Vas a comprar bienes inmuebles cuando los precios están tan altos en máximos históricos, incluso cuando se ajustan por inflación y todas las métricas están implícitas que los precios nominales podrían bajar. Es decir, el tesoro a 10 años es prácticamente tu única opción. Sí, pero piensa en esto por un momento. Si crees que hay una alta probabilidad de que el mercado de valores vaya a seguir cayendo, se mantenga en un mercado bajista y los precios nominales de la vivienda se reduzcan a la mitad, como durante la crisis financiera global, también tendrías que creer que la tasa de inflación va a bajar también. Por lo tanto, el mercado de bonos tiene la razón. La otra réplica que recibiré, George, tenemos el balance de la Fed. La Fed tiene tantos de estos bonos del tesoro en su balance que si no hubiesen hecho quantitative easing en primer lugar, entonces veríamos que el comercio del bono de 10 años en 12 o 13%, quién sabe, incluso el 15%, pero definitivamente sería mucho más alto que el IPC, que vemos ahora mismo en 9.1%. Y este es un argumento válido, pero podría no ser exacto. Observemos que el mercado de la vivienda en este momento tiene una oferta muy baja. ¿Y por qué los precios son tan altos? Porque nadie está vendiendo su casa. Quiero decir, parte de ella es que se están comprometiendo con una hipoteca de tasa fija de 30 años en, digamos, 3%. Así que si las hipotecas suben al 5%, no van a vender porque no quieren tener que comprar otra casa a un tipo de interés mucho, mucho más alto. Bien, bueno, vamos a pensar en esto. Si hubiese mucho más tesoros que estuviesen en los balances de entidades no bancarias o instituciones financieras, en el sector privado, digamos, asumiendo que la Fed es una entidad pública, que creo que es seguro hacer esa suposición, pero digamos que hay muchos más tesoros en los balances del sector privado, no significa necesariamente que estos participantes quieran vender, sobre todo si las expectativas de inflación son muy bajas en el futuro. Y si este es su argumento de que este 3% es la camisa sucia más limpia del cesto, entonces también podríamos concluir con seguridad a una probabilidad razonable que incluso si hubiera 5 billones adicionales de bonos del tesoro que se estuviesen circulando en la economía global, no habría vendedores adicionales por la misma razón. Hay muy poca gente vendiendo su casa ahora mismo. Dibujé este pequeño diagrama por aquí. Dice, porque esta es la forma en que lo estaba pensando en mi cabeza. Así que tenemos 5 casas, digamos, ahora mismo. Y los agentes inmobiliarios le preguntan a estas personas, ¿quieren vender? Y ellos dicen, no, de ninguna manera. No queremos tener que vender esta casa y comprar otra porque entonces nuestra tasa hipotecaria va a aumentar significativamente. Así que seguiremos adelante y mantendremos la casa. Tendremos que ir a Home Depot, tal vez mejorarla un poco, pero digamos por un momento que la Fed compra un montón de acciones de vivienda en 2009 y 2010 para tratar de evitar que los precios bajen. Muy bien, si estas casas estuvieran todavía en los balances de los Joe y Jane promedio, ¿cuál sería su deseo de vender diferente al de los vendedores de aquí abajo?
Quizás, pero quizás no. Así que lo que quiero decir una vez más es que incluso si la Reserva Federal nunca hubiese comprado bonos del Tesoro, no significa necesariamente que hubiese más vendedores si la motivación para retener esos bonos siguiera siendo la misma para todos los participantes del mercado. Así que la principal conclusión es que cuando se observa el efecto Fisher, el mercado de bonos está diciendo a la Reserva Federal que las tasas están muy altas, no muy bajas. Y lo que había entendido mal es que creía que las tasas de interés que la Fed fijaba siempre eran demasiado bajas. Y si el mercado se saliera con la suya, los tipos de interés en toda la curva serían más altos el 100% de las veces. Y aunque esto puede ser cierto, a veces no lo es todo el tiempo. Y como todo en la inversión y en la vida real, no hay certezas, solo probabilidades. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo con los bancos centrales y gobiernos fuera de control, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí mismo y nos vemos en el siguiente video.